7 de la mañana, no puedo gritar mucho. Estoy en, no sé, creo que es Isla Paulina. Acá esta prefectura, estoy esperando a Sergio, que todo que se pesca, se come todo. Por eso tenemos que encontrar 7:15 para cruzar y ir a pescar. Mira, ahora voy a compartir esta linda imagen. Esta prefectura naval. De acá gente se cruza. Yo no sé con quién vamos a cruzar y todo esto, pero bueno, estoy esperando a Sergio cuando aparece. Yo ya estoy acá. Todavía está estrellas, tenía mucha niebla por el camino, pero mira esto. Dale, gracias. Ahí está Miguel que cruza. Todo arriba al bote ya. Acá tenemos otros pescadores. Gracias. Sergio, bájate. Tenés cosas como para mudanza, boludo. No para pescar un pejerrey. A ver. Buen día. ¿Todo bien? Opa. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Van bien ahí? ¿Quiere pasar uno acá adelante? No pasa No, nada. ¿van bien? ¿Puedo? ¿Van bien? ¿Va bien? ¿Querés pasar adelante? Uf, por la mañana. Mira qué linda imagen. No traje nada para cocinar. Ahí ya Sergio comparte recetas de pescado. Todavía no pescó nada, ya comparte recetas de pescado. Vamos, Diego, que va a traer la suerte, Diego. Vamos. Con las... Mira. No, yo estoy escuchando qué estás explicando vos. ¿Para qué hablar los dos? Vos decile. Yo te escuchaba hablando ruso. Grande, León. Caminamos. Se vino el espión. Caminamos más rápido posible porque hay otra lancha y va a ocupar todos los lugares. Nadie no quiere trabajar, todo va a pescar. Y nosotros también. Ellos ya giraron caña y yo recién estoy armando como siempre hasta que preparo todo. Ahí va a agarrar la desesperación. Sergio ya va a pescar ahora una. Agarra la desesperación. Sí. Y yo recién estoy poniendo rieles, como siempre. Todo se va en agua ya con Caja, que León recién está poniendo su cosa como para mudanza. Es lo mismo acá. Todavía ni preparé masa para pescar. Bien, preparé mi cebo de cualquier cosa acá. Así voy a tirar. Y maíz de silicona también. Va a estar. Y en agua. Bien, yo tiré, digamos, una está picando, gente se fueron, ya Sergio se fue a buscar dueños de la caña, tercera, porque está picando mucho, está clavado ahí, casi está doblando la caña. Yo recién tiré para carpa y todavía no preparé para peje. Ahora voy a preparar para peje, pero voy a filmar esto hasta que aparece dueños. Acá está clavado a alguien, buenísimo, está picando casi 15 minutos está. Creo que un peje lindo, mira, ¿ves? Bueno, disfrutamos del pique. No es mío por ahora, mío está todavía para carpa, pero igual, vamos a disfrutar. Cuidando caña, porque doblaba un vez bastante bueno. Vemos, ahí está. Ahí está, afloja, pone más tenso, mira.
Gente dejaron las cosas, se fueron. Bueno, esperamos que no se fueron al punta a visitar todo. Nosotros vamos a probar con Sergio pescar carpa y una hora voy a armar para también para peje a fondo con mojarra salada, algo así. Ay, mira, mira cómo gira, mira. ¿Ves? ¿Ves qué tirones que hace? Ahí está, muy linda. Bueno, primera a Sergio Hanna por ahora. Mira, ya tenemos que traer copo para él. Bueno, como a él siempre se escapa, vamos a acercar más cerca para ver por lo menos en agua. Sergio, ¿vas a sacar o va a dejar a escapar? No, está, mirá, mirá. Sí, por eso estamos acá para ver, porque después puede ser que no vemos nada. Acá me mato. ¿Qué quieres? Toma copo. Vamos. Andaba el alineado, Mirá, mirá cómo está caído, mirá, mirá, mirá. ¡Esa! Mirá cómo está caído, mirá. Ahora vamos a comer, ¿no, Sergio? Ya preparamos. Avisale a mi esposa que vamos a almorzar. Mirá, 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 mirá. No la quiero apurar porque me corta todo. Sí, por lo menos para que tenemos tiempo para filmar antes que corta. Te estoy jodiendo a él todo el tiempo. No, pero el lindo carpón. Mirá que grande. Mirá, papá, mirá qué carpón. Qué lindo. Uy, me estoy mojando todo, Adentro. ¡Vamos adentro! Adentro. Ahí Oh, está, papá. está. Mirá que linda carpota. Ya, bueno. Qué grande. Hermosa, ¿eh? Bueno, primera carpuza del día. Muy linda. La primera está. Falta otra. Ahí va. Tengo. ¿Y vos pescaste ahí? Sí, saqué un pejerrey. Pejerrey, buenísimo. Esto aquí estaba picando. Bueno. Qué grande. Ahí la primera. Gracias, boludo. Guarda atrás. No puede levantar, muy pesado. A ver dónde le enganchamos esto, boludo. Enganchale de ahí, sí, porque si de la boca se rompe. De la boca se va a se romper. rompe. Y de acá también. ahí también se va a abrir todo. No, pasásela a ver si. Ahí. ¿Puedo decir que ahí se la banca? Ahí hasta el labio, de última se rompe hasta el labio. Bueno, a ver. 9 kilos. No me digas. No, Se te rompió la balanza. No te puedo creer. No, en serio. No me jodas. Rompió la balanza. Bueno. ¿Más que 50? Concha, tu hermano, loco. Esta balanza mentirosa me dijeron. Yo cuando compraba balanza compré lo mismo porque dijeron que esta más mentirosa. Y yo dije para pescadores, mejor si más mentirosa todavía. Bueno, la balanza. ¿Viste? Tan grande que se rompió la balanza. Sin peso. Sin peso, programala sin el peso. No, pero quedó tildada ahí. Porque la programás con peso y no anda. Apagale y vuelve a prender. Eso, se cae las pilas. Mucha tecnología. Vamos. Sí, demasiado. Dale tiempo, sacarle la pila. Ahí está, a ver. Pero no, ¿se van las pilas, boludo? Ahí está. Ahí quedó el cero. Peleando con balanza. Ahí quedó el cero, vamos. A ver quién acierta. ¿Cuánto le da? 9 kilos le dije yo. ¿Cuánto? No, 9. 7 kilos más. No, 7 9 kilos. Vamos a ver quién gana. 14 kilos no puede ser. No puede ser nunca en la vida. ¿Qué está en libra, boludo? Está en libra, boludo. Pará. 14 libras, sí, son 7 kilos y algo. Unidad. Ahí está. Oh. 6 kilos, 660.
Mira, Y no por vamos, eso, tenía que dejar en 14. Y pero estaba en libra. Estaba en libra. No vale, no vale, en libra no vale. Acá Sergio ya está ganando todos. Ya va a sacar otra, preparamos toda la cámara. Filmación, acción. Sí, te afloja todo para acá. Solo fíjate porque está o por arriba o por abajo. No, yo pasé por abajo tuyo y la desenganché. Yo estaba por arriba tuyo y te pasé la caña por abajo. ¿La tanteaste? No, dejala ahí. Si estás, la vamos a mover. Ah, grande. Bueno. Se enganchó una carpa y no quiere sacar, mira. Dice porque se pudre arriba, por eso que se queda hasta la noche ahí. Dice que se pudre arriba, ¿no? Carpa tuya. Y es mucho tiempo. Y por eso dejaste esta sin sacarlo, ¿no? No, para no, que no. se no pudre, para que se quede ahí hasta la noche. No te entendí. La dejamos ahí enganchada. No, me olvidé la soga, León. Me olvidé la soga para dejar acá. No tengo idea si tengo algo. A ver, bueno. Parece que León ¿clavaste o no clavaste, Leo? No sé, no tengo idea. Algo trae, ¿Y copo? Copo, dedito. Vamos, León. Tiró y después dejó, entonces estaba a cambiar cosa nada más. Baje con cuidado. Sí, León, sí, traes una carpota, Es grande, León clavó su primer carpa. No, chiquita, Sergio. Qué chiquita, León. Mirá qué cacho de carpa sacaste. No, es chiquita, nunca. Qué chiquita. Vamos, León. Entró de uno. Ahí ¿viste? vamos, Es chiquita. papá. Pensaba que no tiene que entrar. Es gorda, ¿eh? Es solo gorda, por eso no podríamos. Ahora la vamos a pesar. Se comió mucho esta carpa. No podía moverse. Bien, León. Sergio, ahora tenés que bajar otra vez con esta carpa vos. Gorda, corta y gorda. Mirá que está gorda. De Chernobyl salió esto. Mirá que... A ver, Dieguito, trae la balanza, vamos a pesarla, a ver. Va ¿Cuál? a mentir de vuelta, guarda. Cuidado. 4 kilos y pico, No, es tan gorda que puede ser que pesa más que... No, corta, pero... Sí. Ahí León la está pesando. Como yo, corte y... Yo digo 4 kilos y medio, 4 kilos 900, 4 kilos 900, León. Bien, bien. Papá, ¿cómo ando, papá? Bueno, Muéstrela esa. a la cámara, León. Sí, mira. Está embarazada esa. Sí, media rara, La caña, mamá, vení por acá. Cortita y gorda. Muy bien, León. Muy Ah. bien. Espectacular. ¿Qué hacemos, chiquita? ¿Largamos esta? Para vos. ¿Para mí? Ah, después si pescamos una más grande, largas esta. Bueno, dale. Igual está en sojita. Dale, listo. ¡Opa! Bueno, Ay, grande, León. limpio la mano. Bueno, Acá. vamos a hacer la liberación, vamos a buscar que sea un poquito más grande. Sí, para que se crece un poco Total, más. tenemos todo el día. Esta para que crece un poco más. Opa. Cuidado, León, cuidado. Sí, ahora carpa se queda en piedra y yo me voy a... Bueno, ahí León la va a devolver. Tenemos posibilidad de sacar carpa más grande, así que vamos a buscar carpita más grande. Mándate un lance, León. ¡Dale! ¡Esa! ¡Clavado! Ahora bien entró, ¿no? ¿Viste? Con cabeza como corresponde. Bueno, yo tenía más peso esta, porque si no, con tanto peso por estas piedras, ¿no? Ahora Sergio hace en vivo y va a caer en vivo, por eso vamos a filmar. Ahora vemos un salto de Sergio atrás de esta carpa. Ahí está el carpón. Lo tengo en el agua. Ahí está carpón, ahí está. ¿Quién va a comer este carpón? ¿Quién va a hacer empanada de este carpón? Hermoso carpón, Vamos, Leo, que tiene otro pique, vamos. Tengo que bajar. No, es como siempre. ¿Se fue? Se fue. Ah. Es como siempre, ¿viste? No importa, Hasta que- ya va a venir, Leo, ya va a venir.
Pero Ya va a venir. Sí, va a venir, pero bueno, esta se escapó. Ya vení. Esto picó. Está por arriba mío, me parece, Sí, un par de veces y chao. Pará. No, voy para acá. No, se escapó. Bueno, la próxima. Pero pique tenía. Sí, movió la campana a 2 manos. Opa, ah. Uy. Pero pique tenía, buenísimo. A ver, ¿qué está pescando ahí? ¿Algo trae o está enganchada con algo? Mira, hay un señor que está levantando algo. Ahora tiran y pasamos. A ver. Un patí, un tiburón. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Tiburón, patí, algo? No, a veces dice no y te viene. No, esa fue, Oh. No, alcanza enganchado. Yo acá tiré una línea de mano. Está ahí. Tenemos campanita. Todavía no hay pique acá, pero bueno. Y una se escapó. Segunda se escapó carpa. Pero bueno, esto pasa. Tenemos todavía tiempo a pescar. Vamos a esperar un rato más. A ver si pescamos carpa. Está por lo menos 2 cañas para carpa. Y una a fondo con mojarra. Mojarra salada. Hay muchos pescadores. No imagino cuánto hay en fin de semana, sábado, domingo. Si hoy miércoles está tanto. Pero bueno, está lleno de lugares esto. Y esto todo por culpa de Sergio, que está mostrando lugares, después no hay donde pescar. Sí, Sergio. Sergio, estoy diciendo que todo que está lleno de lugares en miércoles es todo culpa tuya, que estás mostrando lugares y ahora no hay donde pescar. A ver si hay un peje sacan. No vi nada. No, nada. Mojarra. Sí, pescó una mojarrita. Nada más por ahora. Tranquilizó con pique. No lo vimos mucho en este momento. Ya dejó de picar, pero vemos, a ver. Sí, está. Oh. Mira qué lindo. Vos filmar, yo agarro un copo. ¿No querés que baje yo con vos? Yo agarro un copo acá mío. Veo que alcanza. Oh. Con esto puede ser que ganamos al pela. Dame el copo. Bueno. Dame. Porque una que pesqué tenía 5 kilos y a él tenía 100. Y otra se escapó. Por eso no sé de cuántos kilos tenía. Siempre cuando se escapa es mucho. Ah, pará, porque otra línea pasó por acá. Otra línea tiene. Ahí está también. Miren, cuidado. Esto que quiero ganar. ¿Eh? Oh, sí puedo ganar, mira. Y debe ser. Mira estos monstruos, puedes ganar a peleado, ¿no? No, con esa le ganás. Y si no le metemos plomo. Mirá qué lindo. Ahí está, mira, hermoso. Mirá qué lindo carpa. Ajá. Mira, harinado, mejor que pelado. Yo pensé que era esa que estaba ahí. Mira. Ah, ahí. No, arriba. Ahí. Ajá. Ahora sí. Oh, gracias por ayudar. Mira esto. Esta quería comer, ¿sabes qué? Es El maíz. Maíz de silicona. Ah, Es de silicona.
Mira, ¿ves? Hasta, mira cómo. Y ves que hoy pesco cortitos. Sí, cortita y gorda, Mira. como yo. A ver, ponemos de otro lado porque es sol. Mira, ahí, así. De otro lado, porque sol tenemos de este lado. Lindo. Muy lindo. Ahora vemos. Hay una que anda ahí. Ahora Sí, vamos, pero es vamos a el otro pesar. muchacho que la metió al agua. ¿La pesamos? Sí. ¿Corto acá? Sí. ¿Cuánto? 5.800, ¿no? 5,450. Mentira, 54. Pero mira qué gorda, ¿no? Sí, linda. Mira qué linda. Cortita y gorda son, ¿no? Dejamos apelado ahí. Me quiere ganar esto, mira. No quiere ni campanita sacar. Quiere ganar a León. ¡Vamos! Porque yo tengo 2,5. Medio se escapó. No tiene que ser menos, ¿viste? Él tiene. estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está uno más. Ya viene todo el mundo a mirar. Éxito, éxito. Rey del Carpas. León, ¿te paso la cámara? Sí, dame. Vamos a apuntar a trabajar así. Viene para el copo nomás. ¡Epa! ¡Epa! Mira. Quiere correr. Está yendo para la otra línea. ¿Está por arriba? Y puede ser. Ahí, pasala por arriba. No, para arriba. Es una carpón. Es un carpón. Va, se me quedó en las piedras, No, no empiezas. Piedras. Mierda. Va que salga sola. Pasa por ahí más, mira. Sergio, ¿no quieres pasar más por ahí para derechito y estar? Ups. Caminando por acá. Vení hasta acá. No, me fui mucho. Pensaba que vos vas a ir por acá y me fui mucho. Ahí está. Bueno, vamos a ver espectáculo de Sergio. Se le faltan las piedras. Se me metió acá las piedras, no la puedo sacar. Vamos a dejar así. A ver, muestra tu cara enojada. Pero después de la piedra no puedo sacar. No quiere pescar. No quiere pescar. A ver si me voy para allá. Dale, anda, mira. Ahí hay una piedra buenísima. Ahí donde está cebador perdido. Dale. ¿Pasó? Sí, claro. No, está metida ahí abajo. Y déjalo para que sale sola.
montaña, si Australia es un mundo como tiene multi, ¿no? La montaña par. Ahora va a romper todo, mira. Mira. Va a traer con piedra, con todo va a traer ahora. Esta no puede esconder ni en piedra. Si Sergio quiere sacar, va a sacar. Sí o sí va a sacar. Con piedra, sin piedra. Vamos a ver antes que se escapa. Grande te parece, ¿eh? Otra vez más grande. Algo viene, Sergio. No, eso que nosotros dejamos ir el gancho otra vez. Ahí, copero. Y no es tan grande, ¿eh? No. Ahí vamos. No, papá, no me la perdás. Muy bien, copero. Aplauso para Copero, ¿no? Mire, para el topo ya. Opa, upa. Bueno, a ver qué cuidado. A ver, Sergio, ¿cómo está esto? Fuerte nomás. Oh, bastante grande. Ya se soltó, mira. Y bueno, yo pensaba que vos vas a traer con piedra esta cosa juntos. ¿Me voló? Acá, tomá. Ah, no, vete de león, le vamos a hinchar todo. Ah, pero Ah, el trapo grande, creo. Ahí adentro de la carnarina. Bueno, a ver, tiren. 4 kilos. 3 kilos 700. ¿Cuánto? 3,700. 3,700. Yo le doy 4,200. A ver, tranqui, tranqui. Mira que está enganchada ahí. ¿Eh? ah, eso para más peso tener. Él después va a pisar al copo, ¿viste? Con copo y todo, pues. Sí, sí. Qué balanza de mierda que tengo, boludo. La tenés que poner 0 ahí, sin peso. A mí no tiene. Ahí está, ahí está. Era la puta madre. 3,800. Ah, Bueno, se ganó el señor, ¿eh? Le erré por No, 200. yo dije que te pesaba más o menos 3 kilos. Muy bien, Dije yo estuvimos cerca. Le erré por 200, ¿eh? yo le gané, yo gané. Bueno, hermosa carpita, ¿eh? Está linda. Esta viaja para casa, ¿eh? Hermosa hasta la carne. Recién cambiamos la cosa. Todavía está esta acá y picó otra. Sí, porque lo jarra está cebado, ¿no, Sergio? Es el pela, papá. Y no me da tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Qué locura. Dale, mostra la cara. Carpón. Oh, esto más grande, Sergio.
No, todos son lindos. Ahí está. Como una mariposa. 4.900. 3.900. Pero ya dijiste tren. Es más, es más chica que eso. Anda por ahí. No, es igual, parece. Está muy gorda. 3.900. Mira. Perfecto. Hermosa. Esta Ahora todavía. Ahí está, mira. Bueno, vamos a ver el peso. Mirá todo lo que se clavó. Como para que se escape, mirá. Bueno. Tranquila. No, está enganchado en todos lados. Sí, va a dejar la pinza, porque si no me voy a echar todos los dedos. Ahí está. Saca esta campañita del bolsillo, me vuelve loco. Yo la tengo. Cada segundo estoy mirando mi caña con esta campañita. Sergio, levanta los dos. Ahí va. Ahí salió. Bueno, ¿Puedes no, está levantar, más grande, ¿Puedes levantar los dos? Así sacamos buena imagen, mira. 3.900 digo yo. ¿Tenés 900? Sí. Yo le doy. Y sí, está más o menos igual que la otra. Un pedazo de taza, mira. Se ha cortado, sí. Se le No, cortó se le ha a alguien escapado. Esta se escapó de mía, mira. ¿Viste? Alguien se le Mirá, se escapó mi Era carpa. tuya, Leones. Ya tiene un anzuelo. La que se escapó. Se pescó carpa con anzuelo ya adentro. ¿3.900? Sergio, después fíjate, no es esta que se escapó 2 semanas atrás. ¿No es tu anzuelo? Mentira, 60 gramos. Ahí está. Cero. No anda, che, Cero. balanza. 0 de 0 esta pesa. No pesa nada esta carpa. Ahí está, a ver ahora. Está manipulando balanza. Está manipulando. Gente, es en vivo. Está manipulando para ganar a mí, mira. ¿Viste? Ahí está. 200 gramos. 4.300. 4.300. Vamos, 4,300. Correr sola. Esta Ah, lleva carpa. mitad cada uno. Mira qué linda. Sí, Sergio. Se ve. Buenísimo. Muy bien. Sale empanada y tarta. ¿Quién quiere venir? Están todos invitados. Sí, en privado, ¿no, Sergio? Se escribe en privado, Sergio va a dar dirección. ¿Dónde comer? Tiene que traer el vino, Sí, viene con camioneta de vino. ¿Viene? Oh, algo muy chiquitito. Ah, viene por otra línea, mira, por ahí, por otra. No. No. No, la caña del vecino. ¿Y León? Nada. Zapate. No puedo no filmar cómo Sergio pierde carpas. Sergio, ya perdiste, ¿no? No, pasa que Están acá, mirá. se lo metió la carpa abajo. Ahora, tenés que ir a buscar el copo, a ver si puedo tirar el hilo. Ah, y bueno, ¿y qué? Estirar con copo, claro. Estira con copo por poco, para otro lado, nada más. Se esconde carpas acá. ¿Lo tenés otro chiflado? Yo tengo esto.
Sí, Estamos ocupados. estamos ocupados, decirle. Ya no queremos, está picando, ¿cuál? No, mía, me voy. Tienes que pisarla por acá para abajo, digo, con el palo. Sergio. Opa. ¿Qué? ¿Esta está picando? Fíjate, fíjate, vas a ver. No, esperamos un poco. Vamos, suene campanita. Vamos, vamos, Leo, vamos, Leo, vamos, Leo. Vamos, Leo, dale, dale, dale. Vamos. ¡Esa! Primero firmamos pica. Mira, mira, mira cómo se dobla esa caña, papá. No, se fue. No me digas que se fue, Leo. Pero firmamos pica. Pero bueno, se dobló la caña, lo vimos, Esta picó bien, Picó linda, sí. Picó bien. Bueno, ahora otra vez que estamos. Ya la va a Ya enganchar, está Leo. ahí, ya está ahí, por eso. Ya está por ahí, por eso vamos a pescar otra. Ya la vamos a enganchar. Vamos a comer algo. Pero por lo menos firmamos buen pique. La caña se dobló a full. Sí. Picotón, A ver, León, si es esta la tuya. Vamos, papá. Despacito, despacito, León, no te apures, no te apures. Pero primero para que empiece a pensar que va para acá. Vamos, León, mirá cómo dobla esa caña, papá. Por arriba de esta, León. Bueno, Me parece que te conviene venir por acá atrás. Fíjate cómo está arriba, Ahí está, ahí está, muy bien. Vamos, León, vamos que le enganchaste ahora, Ahí está, sí le gana, Ahí viene León con su carpa. Se le habían escapado dos. está por ahí. Está por otro lado. Por otro lado de caña. Vamos, se la lleva, se la lleva. Bueno, ahí pasa el copero. ¡Oh! Mirá qué bichazo. ¿Qué bichada? No, mirá qué carpota, León. Uah. ¡Uy, terrible! Gracias, Sergio. ¿Dónde quedó? Se rompió el copo. Se rompió copo. Se agujereó el copo, papá. Mirá, ¿qué tiene? Pará, ni quedó entre las piedras, la podemos agarrar, Pará, tenés. Dale. Dependemos del copero, Y nos quedamos sin copo. No, de las agallas, se te va a escapar si no. No la puedo agarrar. Pero bien, grande, más grande. Pará, tengo otro copo, pará. Ahí fue a buscar otro copo, León. Sí fue. ¿Se fue? Sí, se fue por abajo de las piedras. Me parece que se fue, cagamos. Se va a querer matar, León. Se fue, León. León, se fue. ¿Se fue? Sí. Se fue por se fue por abajo de las piedras. Me dejó saludos. ¿En serio? Sí, se metió por abajo de la piedra y se fue. Esa no es. No, esa es la que está atada. No, esa tratada. Igual voy a sacar. Alguna. No, esa tratada. ¿Seguro? Sí. No, se... Ah, esta. No, ahí está, es esa. Ahí está, vamos, metésela. Opa. Vamos, que sale, dale. Métela, Diego. Se rompió el otro copo. Se rompió otro copo. Se rompió el otro copo. Y está ahí. Para que salga. Yo la puedo agarrar de la galla. Pará, Está bueno. ahí. Es un rescate de una... cosas que pasan. Sí. Pará. Esta molesta. Sí, está molesta. Mira. Vamos así. Ahí está. Ahora va a Ahí salir está, un poco. Para. ¿Por qué copa? Tiene miedo, no quiere. Bueno. Vos tenés una cara que se asusta capa. Ahí estamos, está la carpa ahí suelta entre las piedras. Y mira, y de acá justo copa. Ahí está, vamos, ¿Está mal? Leo. Vamos, Leo, que es tuya. Sí, pero Vamos, Leo, que es tuya. ¿cómo sacamos? Si Ahí está, empujala, Diego.
Empujale, pero agarra copo para... ¿Sabes cómo? Ahí está, Ahí papá. está, vamos. Ah, al final. Por fin. Mira, Sergio, ¿cuánto te falta para que se escapa? Mira esto. Bueno, Mira, Se corta por la piedra. con la piedra cortó. Pero mira, yo te salvé todo tu carpa. Mirá la hazaña de León y se sacó, Tomás, Diego, Nos quedamos sin copo. apagala. Para. Como decía, ofreció mi clavel. Bien, por fin, rompiendo todos los copos, por fin sacamos esta carpón. Ahora vamos a pesar cuánto está. Y Sergio está salvando sus carpones. A ver. ¿Cuánto pesa? 150 gramos, dice tú. Pará, nada más. está ruso, León. Qué balanza de mierda. Te voy a regalar una, pelado. No tiene pila. Yo tengo una, probamos, nueva, nunca probé. A ver. Copero y balancero acá. Sí. 5,5 le doy, a ver. 5,5. No, 4,5. 4,60. Me parecía ¿Qué más grande. te No, es porque no anda tu esta. Tu cosa esto no anda. Te digo que para No mí más. funciona. Trae tu balanza, León. Trae Sí, tu balanza. a ver Sergio, ¿me firmas con esto? Antes que... Uy, déjalo. Por lo menos voy a tener alguna imagen. Mirá, qué belleza. No, linda. Hermosa. Hermosa, León. Esta no es tan gorda, parece pesa menos. Pero es para mí flaquita. parecía más grande, Sí, parecía. Bueno, Aparte Leo. rompió 2 copos esta. Luego, y aparte rompió 2 copos y la hazaña de tener que sacar entre las piedras. Sí, Esta vale oro, Igual estaba por ahí, ¿no? Esta vale oro. A ver el copo, ahora lo tejemos el copo aquel. Sí, ahora... Lo agarro con un nylon y te lo tejo. Mira cómo carpa pasó por acá por copo. O qué es lo que tiene esto copo o hizo, no sé. Ahora vamos a dar un escape más de esta carpa porque queremos en vivo filmar cómo pica y por eso hasta que va a picar y todo porque ya 3 veces picó. Está por ahí, pero todavía no se enganchó bien. Ah, ¿viste? Ahí está. A ver. Pique en vivo, mira, pique en vivo, ¿no? Toma mi cámara. Dame un segundo que arranque. Porque hasta que nosotros hacemos pique en vivo se escapa carpa y todo. Dale, igual si se engancha, agarrala, Igual está comiendo para mí, no sé si está comiendo. Ojo, está morfando, Sí, puede ser que todavía falta. Sí. Falta. Bueno, gente, tenemos... Prendí el vivo porque tenemos a León a punto. Ahí tuvo un piquecito. ¿Qué onda, León? Y está comiendo. ¿Está comiendo? Aguante. A ver si lo enganchamos en vivo. Le pegó 2 putinazos a la caña. 3. 3. A ver si logramos. Falta todavía. Falta. ¿La dejamos Seguimos comer? dando. No se vayan porque en cualquier momento empieza a picar. ¿Viene, León? Vamos con el vivo. Se rompió el suelo. ¡Se fue! Se rompió el suelo. Ahí alguien está llamando a Sergio. Sergio, ¿no quieres hacer en vivo pique ¿En vivo? tuyo? Así te escapa todo eso. Esta carpa hasta que haces en vivo te va a escapar. No quiero mentirle a la gente. La que pique un poquito más. Sí, porque Sergio siempre quiere hacer en vivo pique. Y ahora justo empieza a picar. Amago, se asusta. Cuando le digo hacer el vivo se asusta, se van. Sí. Son tímidas. No quiere ser en vivo. Mira, recién picaba, ¿no? Ya preparamos copo, todo. Ahí está, mira. Todavía se quedó ahí, todavía está. Son tímidas, pero ahí. Mira, y esto, mira, qué nervio que tiene, no agarra caña. Mira qué nervio que tiene esto. Mira.
A No voy ver. a poder con una mano, se me cae el teléfono, me muero. O voy con las dos. ¿Está? No, yo voy con teléfono, cualquier cosa. ¿Está ahí? Sí, está enganchada, por que trajo la línea para acá. Bueno, a ver gente, ¿quién está en el vivo? A ver, tuvimos un pique grande en esta. Toma, León, teneme el teléfono, a ver si la podemos hacer. Me la está trayendo, Sí, señor, acá está. Vamos, upa, mirá, mirá, mirá. Mirá, para la gente, mirá cómo saca hilo, mirá. Ese es el sonido que me gusta, vamos. Mirá, 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 mirá. ¿No estás enganchado con mi caña, no? No, me parece que no. Grande está, Vamos. Les prometimos el pique en vivo, Mirá, mirá. No quiere salir, Guarda que vas a enganchar la línea con la otra. Mirá, mirá. Esto está lejos. Enojadísima está, Ajá. Esta se la vamos a dar a Enrique de Casero, se la vamos a llevar. Ahí viene. Ya te digo que es grande, Sí, grande, grande. Bueno, gente, quería el pique en vivo. Mirá, mirá. Está enojadísima, Dale, Diego, manda el copo, A la punta de la caña así la podés manejar, boludo. Un cartón, Un tiburón. Mirá qué hace. Vamos. Mirá qué chancho. Mirá qué chancho, papá. Ya te dije hacer en vivo. Paráselo, Diego, paráselo, después tiene un coso solo. No entra el Ahí está. copo. Mirá, no entra, papá. No, boludo. No entra, boludo. No entra el copo. Salió de copo. Segundo intento. Se fue, boludo. Salió de copo, salió todo. 1-0, carpa 1, Bueno, pelado estuvimos 0. cerca, Qué bestia, boludo. Pará, era una bestia. Era un chancho grande. Lo tiro al copero al agua, ¿Y si no entra en el copo este de mierda? No entraba, entró solo ojo derecho en copo. Bueno, gente, les prometí el pique, no la pude sacar, pero ahí estuvo. Like, donaciones, Me voy re caliente. mostra tu cara caliente. En vivo. Para que salimos con todo. Uf. Uno se escapó. Todavía tenemos chance de enganchar otra vez. ¿No, Sergio? Toma tu teléfono. Bueno, gente, nos vemos. Me voy re caliente. Para dar un poco de diferencia, vamos a ver un peje. Un peje del día. A ver. Filmamos un peje. Porque ya cansamos pescar carpa. Hay que filmar un peje. Uno algo otro. Porque Sergio ya cansó perder carpas. Ahí tenés. Ay, qué lindo. Mira, no, bastante bueno el peje. Tragadito. Ajá, ¿y carnada? Mojarra. ¿Pero salada? No. ¿Viva? Ah, bueno, por eso. Nosotros tenemos salada, por eso no pescamos nada. No, no. Mojarra viva. Ah, bueno.
esquivó. No se ve. Bolsa se escapa. Una cosa rarísima, nos estamos cubriendo de niebla. Mira, de golpe. Ahí recién tenía sol y ahora Bueno, gente, por las dudas, saluda a todos. sí. Cualquier cosa nos vamos a otro tiempo, no sé. Como de películas de terror, ¿no? No se ve la gente de la punta ya. Sí, en otro también. Estos ya desaparecieron. Ya está en otro mundo. Punta. Bueno, Leo, un gusto haberte conocido, Leo. Sí, sí. Llegamos a ese rollo. Mira, recién estamos viendo barcos y todo y ahora mira, no hay nada. Cambió tiempo, no sé qué pasó. Ni malicones no se ve. Algo raro está pasando en Argentina. Vamos, Leo, vamos, que no se te escape. Sergio, es esto que se escapó de vos. Pedí cambio. Bueno, Sí. cubierto por la niebla, León. Estás perdido como turco en la neblina. Ahí está. Acaba de agarrar un carpón. Vamos a ver, ojalá que no se nos escape. Opa. Ahí está. Hola, León. ¿Venís siempre acá, León? Sí, sí, yo siempre ando por acá, pescar carpones. Vamos, vamos, que no se escape, No dejamos. Guarda, se te va a enganchar con otra línea de al lado, León. Ahí bien, Con la que tenés de fondo. está bien, está bien. Sí, sí, ahí. Vamos, León, que la trae ahí, Estamos tapados por la neblina. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que se case. Mirá, mirá, mirá cómo saca ahí, mirá. ¿Esto que se escapó de vos? Ojalá, ojalá sea eso. Recién se lo saca de escapar un chancho, pero es gigante. No quiere salir, puede ser, Leo, que sea grande, ojo, Sí, sí, grande. Tranquilo. Vamos a dejar un poco porque parece que se quiere enganchar. Ahora tenés un buen copero acá. Qué farra que es. No, pobre Diego, está ahí, ¿no? Vamos, vamos, Leo, que la está peleando, vamos. Bien hecho. Dejá, se enganchó la piedra, ahí me pasó lo mismo, que dejá que se vaya un poco. Anda a pasear, ¿eh? Dale, toma para que se vaya. Guarda la oleada, Sí, nos vamos a mojar. Nada. Y si te mueves para allá, me dices, ¿cómo haces? Tenemos que dejar para un rato. Dejamos. ¿La querés dejar arriba? Sí, voy a dejar arriba para que se... Dejamos. Oh, sol parece. Hay un enganchado grandota, pero está enganchado en la piedra. Sí, acá son grandes cosas. ¿Dejaste flojo, Leo, para que se vaya? Ujú. A 2 cañas está, León. No, ¿No? se escapó. No. Un chiquitín enganchó y... ¿No? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si ahora tenemos suerte de sacar porque ya se escaparon tanto que ya tenemos que sacar algo. Luego a ver si le escape esta. Vamos a lanzarla.
Opa. A ver, Vamos a hacer que se canse bien. ¿qué cara tenés? ¿Feliz o no? No, vamos a hacer que se canse, no la vamos a traer rápido porque si es grandota como la otra, Sí, se nos va a escapar. Más que se nos rompió el copo. y uno y otro. Y el copero no anda muy bien. Sí, sí, eso, pero bueno. Carpas grandes. Recién se escapó a Sergio, a mí se escapó a grandotas que no podría ni levantar. Ahora vamos a ver cómo hace. Vamos, vamos. Tranquilita, la vamos a hacer tranquila. Ella sabe que a la noche Bajar bien la punta de la caña y Sí, así la sí. podés manejar bien. pasa, se pone nerviosa porque sabe que a la noche se prende el fuego, la parrilla y se pone mal. Sabe que es goleta. ¿Sabe de qué canal es? Bien se pesca, se come. Por eso pone nerviosa. Ahí viene 5 docenas de empanadas de carpa. Mirá, mirá qué lujo, tengo el video relatado por León. Vamos, Ahora vienen empanadas de carpa. yo no quiere salir, Y bueno, no quiere ser empanada. Mirá, 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 mirá cómo se va, mirá. ¿Dónde? Bueno, vamos a esperar. No se quiere convertir en empanada. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No pela. ¿Eh? Es grande, ¿no? Sí, claro que es grande, mira, no quieren ni mostrar la cara. Yo ya estoy apuntando por ahí donde se va a aparecer ojo. Ahora sale un ojo, mira, que estamos nosotros y otra vez corre. Mira. Ahí ya está preparando cosas. Ahí va a aparecer. Va a aparecer. No sé si cansó carpa, pero Sergio seguro que ya cansó. Está ahí, está ahí, está ahí, no la quiero apurar porque encima está lleno de roca abajo. ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos. Opa, mira qué bueno tapones. No, esto docenas de empanadas. Varias docenas, mira. Opa, oh, no. Pará, 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 pará. Esto ya seguro, no, esto ya 15 docenas de chorizos. Viene. Ah, No ya de empanadas. Mira, un submarino esto. Ahora entra en acción copero. Ya arreglamos copo, uno por lo menos arreglamos, porque una se pasó por copo como una piedra. Qué gordita, comió mucho cebo hoy. No. Es un submarino. vamos, vamos. No la quiero levantar rápido porque tengo miedo que se me desenganche. ¿viste? ¿Vos ya cansaste? Ya Ya tengo la cansado cintura está destruida, Sergio. pero bueno. Ya 3 veces tomó hoy aire, ¿no? ¿O cuántas veces? Si toma aire 3 veces ya puede decir. Oh, mira, tercera vez. Ya no va. Ya está. Ya Vamos, está papá, mareada. muy bien, copero. Mirá que chochamos. Mira, Esta pesa, ¿eh? sí, esta pesa. No, ya va a romper su balanza, seguro. Esta pesa más de 7, ¿eh? Ah, Más, Sergio. terrible Es un chancho, poco menos que se escapó a mí. Terrible chancho. No, esa pesa 7 kilos. Esta está arriba. 7 kilos No, 650 gramos. 9. Acá tenemos al señor que le viene. le 9, viene a hacer- Sergio. 7 kilos 650 gramos. Cerca los 8 kilos. Pará. Fíjate que Cuidado cuando Guarda salta que y no te saca cae con al la suelo. ¿Qué es la pinza, pinza? Cuidado, Acá la boca tiene que entrar un mano adentro. Agarrate la pista. Ah, chanchón. Ahí está.
¿Está? Listo. Sergio, a ver. Pesar. Bueno, O foto. 7 kilos 650 gramos. vamos, Esta más grande que todas. Bueno, tienen precio. ¿Eh? Tienen Yo para mí está arriba de 8 kilos. 7 kilos 650. Para mí 9. Como guarda la caña. 8 kilos y medio, Dios. Sergio, Pero ¿cuánto? la balanza está puta. 0, como siempre. Pará. ¿Cuánto es? Pará un cacho que agarre la balanza. Esa pesa cuando ella tiene. Espera que se pongan 0, ahora se Está truchando balanza, seguro. Ahí está. ¿Ahí está? Sí. A ver, ¿qué dice? ¡Tin! ¿Cuánto es? 7,600. Ah, bien, Gané. Escuchame, tirame un número para la quiniela, loco. No, Mirá qué hermoso, chacho, papá. hermoso. Pesa más de 7 kilos, 7 kilos y medio pesa. Hermoso. Bueno, ahora me marca 8 y pico. No, ahí mirá, 7 kilos 600 casi. Por eso. Bueno, gente, 7 kilos 600. A ver, ponelo por este. ¿Se fue? Qué hija. A ver, por ahora para empanadas pescamos esto y estamos pensando si hay que pescar 5 más. Algunas regalamos a gentes, algunas dejamos escapar. Pero linda carpones, mira. Loco es grandota. Esto es lindo. Hermoso esto. Mira, con esta niebla no se ve ni barcos. Pasa barcos cerca y no se ve. Y gente se va. Se van enojados porque no pescaron. Bueno, nosotros todavía quedamos, pero ya cortó pique hace 1 hora que no se ve ni carpas, ni barcos, ni nada. Oh, algo, mira, atrás mío algo está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Copo? Mira vos, hasta dice que tenemos que llevar un copo. Entonces, y yo justo estoy diciendo que ya 1 hora que no pasa nada, ni carpas, ni nada, y mira. Gracias al león que pasó el copo. Vamos, que venía Zapatero, estaba Sí, mal. y esto más que se levantó carpas hoy. Las 4 de la tarde. Por lo menos con copo levantó un montón y ahora. Ahora me tocaba a mí. Viejo, dale, levanta Que no carpa. se escape, que no se Que no escape. se escape. Mira que grande. Ahora saca más grande que nosotros esto. Que todos. Vamos, cómo se dobla esa caña, dale. Ahora, en esta época, uno pesca y Gies está filmando. ¿No, Sergio? ¿Cómo? Ahora uno pesca y Gies está filmando. Haciendo videos. Ahí está León también. Vamos, Dieguito. ¿No quieres salir? No quiere salir. Mirá si sacas el chancho del día, Y sí, parece que sí. Porque no quiere salir, no quiere dar cabeza para arriba. A ver. Pero dejamos acá. Cómo se enoja el río. Ah, qué intenso. Ah, mira. Ni asoma, Vamos, Dieguito, ahí estamos. Estamos cerca. Estamos cerca, ¿eh? Solo quiere ver cara de Quiere carcón. asomar, Si no asoma es porque es grande. A ver, ahí Oh, aparece agua arriba. está, A ver. ¿Qué tiene esto? No quiere salir, ¿Qué carpón tiene esto? Mira, todavía no quiere dar ni ojo. Epa. No quiere mostrar ni ojo. ¿Quieres que vaya a aquel lado, Diego? No, ya aparece, mira. La papá. Mira.
Ahí voy a aquel lado. Ya empieza a aparecer. Oh. Carponazo, Oh, Muy bien, papá. Qué lindo. Esta vez me tocaba a mí, ¿o no? sí. Ahí está. Zapatero nunca. Zapatero jamás, papá. Oh. Bien, Dieguito. Opa. Ah. Lindo carpón. Toda suya, amigo. Uf, Felicitaciones. mira que brillante, parece un dorado. Está más clarita, ¿no? Sí, mira. Mira qué color que tiene esto. Hermosa. Dale, Opa. Cuidado los anzuelos, Si vio que los anzuelos son... Mira qué hermoso. Mira que limpia. Sí, ¿no? Más clarita parece. Sí, esto. Vamos, sin miedo, Qué bestia, Oh. Bueno. Bien, papá. Hermosa. Ujú. Para Enrique. Para Enrique, Para ahí vos, está. Enrique. Para Esto para Enrique vos. de Caseros. Decile algo. Ahí está. Hola. Ajá. Bueno, mucha niebla, nosotros terminamos de pescar, pescamos todo que se podría pescar acá, dejamos alguna en agua para que quien viene por acá va a pescar, ¿no? Rompimos todo y algo dejamos, por eso. Chao y hasta próximo video. Acá ya está. No queremos pescar más. No, Ya cansamos, la estamos verdad. hechos. No. Ya directamente última no quería ni sacar. Ya cortamos la línea y dejamos en agua. Ya Sergio dice no quiero. La verdad me gustó mucho pescar acá. No sé, tenía un montón de gentes, pero igual estaba divertido. Bueno, pescamos bien. Ahora solo que hay que llevar un carrito para llevar la cosa y no tan chiquito con rueda como tiene mío, porque va a golpear este ruido tuk escuchar todo el tiempo. Hay que buscar con alguna ruedita más grande. Día puso así de niebla, pero igual disfrutamos del día. Ahí terminó el día. Vinimos a esperar lancha. Algunos ya están cruzando con esta. Nosotros esperamos a una lancha que dice se cruza Miguel, de Miguel. Si no se pierde en esta niebla y no olvida a nosotros acá en esta isla, va a estar todo perfecto. Bueno, así pescamos. Día de hoy bastante divertido, por lo menos. ¿Cómo le dijo? traidor, dice, la próxima vez con la punta, no te la podrás doble, ¿viste? Pero vos le dijiste, Jorge, que estaba yo acá. ¿Ya está? ¿Cansaste? ¿Y Sergio? Opa.